Buenas tardes, mi nombre es Edwin Francisco Ontiveros Cruz de Ingeniería Industrial, modelo semipresencial para el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial número 2, para el profesor Juan Morales. Y vamos a ver lo que es la unidad número 4, que lleva por nombre Control Estadístico de Procesos. Primeramente vamos a ver unas definiciones, lo que son datos de proceso. Estos datos son ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo, son mediciones de una característica de bien o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Tenemos una gráfica de rachas, esta gráfica también la vamos a ver un poquito más adelante, bien definida. Dice: una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente horizontal se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadísticamente estable está bajo control estadístico, solo si varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria debe ser una variación al azar. Este tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Una variación asignable pues resultaría de causas identificables, ya sea como maquinaria descompuesta, operadores de capacitación o herramientas defectuosas. Vamos a ver lo que es la gráfica de rachas. La gráfica de rachas dice: en una gráfica de rachas la variación ocurre en todos los procesos. La variación de una causa común es parte natural del proceso. La variación por casos especiales se origina fuera del sistema y produce patrones, cambios o tendencias las que se pueden identificar con los datos. La gráfica de corridas nos muestra gráficamente si las causas especiales están afectando el proceso. Esta gráfica de corridas o de rachas nos va a mostrar diferentes patrones visuales. Entonces con esos patrones si tenemos algunos de estos patrones, podemos decir que nuestro proceso no está fuera de control o no es controlable. En realidad este tema básicamente es para definir si nuestro proceso está bajo control o no. Vamos a ver el patrón de mezcla. El patrón de mezcla nos indicaría que tuviéramos una mezcla de dos poblaciones en este proceso, debido a que esto se va a mostrar si nuestro valor P para las mezclas es menor que nuestro nivel de significancia. En este caso estamos mostrando un nivel de significancia de 0.5 que con un nivel de confianza de 95%. Entonces aquí gráficamente vemos cómo no tenemos puntos céntricos que están en la media, y todos los puntos se van orillando a lo que es el límite superior y el límite inferior. Por tanto podríamos tener un patrón de mezcla. El patrón de conglomerados pues sería el amontonamiento de ciertos puntos gráficamente, y esto pues no sería causas como la variabilidad del lote de lo que estamos muestrando. Igual para esto lo vamos a identificar si nuestro valor P de conglomerados es menor que el nivel de significancia. Podemos tener conglomerados. Estos son grupos en un área gráfica. Vemos aquí cómo se conglomeran estos puntos. Aquí vemos otro tipo de conglomerado. Tenemos también el patrón de oscilación. El patrón de oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Si el valor P para la oscilación es menor que el nivel de significancia, esto nos está indicando que tenemos este patrón. Aquí vemos un ejemplo de ese patrón, cómo va oscilando, uno alto, uno bajo, alto, bajo, va subiendo y bajando constantemente. Eso también es una alerta. Nuestro patrón de tendencia, dice: una tendencia pues es un cambio gradual sostenido. Una tendencia pues ya sería un patrón de aumento. Entonces vemos cómo va aumentando, por ejemplo empezamos bajos dependiendo de nuestro límite inferior, y cómo vamos a un límite inferior. Eso es un patrón de tendencia. Igual tenemos que el valor P debería ser menor que 0.5 para que nos indique que el valor de tendencia es esto. Esto ya en las pruebas que lo vamos a hacer en la gráfica de rachas o de corridos. Gráfica de control. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en los valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo, que incluye una línea central, que es esta, y su límite superior y su límite inferior. Estos límites nos van a indicar las fronteras. Si vemos que un punto está fuera de estas fronteras, podemos decir que es un punto fuera de control, lo que nos daría una alerta de que nuestro proceso está fuera de control, no está bajo control.
Aquí tenemos ciertos criterios que vamos a usar para determinar para un proceso que no es estadísticamente estable. Dice, hay un patrón o tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio, es como los patrones que vimos anteriormente. Hay un punto que está fuera en la región entre los límites de control superior e inferior. Esos puntos es el punto que vimos anteriormente. Vimos cómo este punto está fuera. Eso nos está indicando que nuestro proceso no es estadísticamente estable. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 o un punto que esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Esta sería una tendencia. Hay 14 puntos consecutivos alternales arriba y abajo que indican incremento y decremento. Esta sería la oscilación. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y pues vamos a empezar con los ejemplos. En estos ejemplos pues tenemos el de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas debido a que le han reportado a la variación de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual se ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Al elaborar las siguientes gráficas, en la gráfica de rachas, determinamos si nuestro nuestro proceso está bajo control, y también nos pide una gráfica de XR, determinar si esto está bajo control estadístico. Después nos pide el punto número 3, dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí ya tenemos las gráficas. Vámonos a Minitab. Ya vamos a abrir. Y bueno, con nuestros datos primeramente nos pide que hagamos una gráfica de rachas. Según esto, vamos a gráfica de rachas o de corridas. Entonces nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a ir a herramientas de calidad. En gráfica de herramientas de calidad pues le ponemos una gráfica de corridas. Para la gráfica de corridas le vamos a seleccionar en columna individual y le vamos a decir que nos dé la columna de onzas, que es la columna donde está variando. Y como tenemos subgrupos divididos, nos dice que tomamos 5 días, 5 muestras al día de manera aleatoria. Entonces nuestro grupo se compone de 5 diferentes muestras. Aquí vemos los diferentes tipos de muestras: muestra 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí las onzas que se tomaron esas muestras. Y por último, pues para los datos de subgrupos, vamos a graficar medias del subgrupo. Como les comentaba, también podemos graficar medianas, pero en este caso vamos a usar solamente las medias. En opciones, pues nos pediría un título, sería gráfica de corridas. Onzas de nos dice que es un proceso de refrescos. Proceso de refrescos 12 onzas. Ok, le vamos a aceptar nada más y damos de nuevo a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de corridas para un refresco de 11 onzas. Como vemos, nos lo está agrupando. Nos lo agrupa en grupos de 5. Esos son los subgrupos que le pusimos. Aquí vemos los puntos: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuestra media de estos grupos, pues es este punto. Nuestra media de este subgrupo, pues nos la da en 11.88.
Y aquí en esta gráfica de corridas nos está marcando los diferentes subgrupos. Cada este es un subgrupo. Y los puntos azules que vemos, los puntos grises son cada dato individual. Y los puntos azules es la media de esos subgrupos. Si lo queremos ver individualmente, en vez de cada subgrupo sean 5, vamos a ponerlo individual, le ponemos 1 y vemos cómo se comporta. En este caso, pues ya todos los puntos azules son cada uno de los datos que tomamos, las muestras. Y aquí tenemos como ya los agrupo. Ahora bien, vamos a analizar los datos que nos da. Dice el número de corridas de la mediana, 23. El número de corridas esperadas son 16. La corrida más larga de la mediana son 3. Y el valor aproximado de P para crear un conglomerado es .99.95. Por lo tanto, uno de las primeras los primeros pronósticos de las primeras advertencias que podría darnos, la dejamos fuera. ¿Por qué? Porque es mayor que el punto de nivel de significancia. Por tanto, no tenemos un patrón de conglomerados. El valor aproximado para las mezclas de P es igual a 0.005, que es el nivel de significancia. Es menor que el nivel de significancia. Por tanto, sí tenemos un patrón de mezclas. Dice el nivel de corridas hacia arriba y hacia abajo. Es un patrón a nivel de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 23. El nivel de corridas esperadas son 19.7. Y el valor aproximado para las tendencias, en este caso, de este lado están marcando la prueba de tendencias y de oscilación. De este lado están marcando la prueba de mezclas y conglomerados. Para el valor de P de las tendencias nos da .932. Por lo cual no tenemos una advertencia de tendencia. Tampoco tenemos una advertencia de oscilación, porque nuestro valor P es mayor que el nivel de significancia. No mucho, pero sobrepasa el nivel de significancia. Y para el análisis de uno por uno, aquí ya no nos están dando promedio de cada subgrupo, sino individualmente. Entonces, para eso, pues igual en el valor P de conglomerados no tenemos una advertencia, no tenemos conglomerados, tampoco tenemos un patrón de mezclas, aunque el patrón de mezclas sobrepasa muy poco el nivel de significancia. Por lo tanto, podríamos decir que en realidad nuestro proceso es estable, pero podría pasar a ser inestable en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, casi nos está marcando una advertencia cuando lo medimos individualmente, y cuando lo medimos grupalmente vemos que sí nos marca la advertencia. Igual para el número de tendencias no tenemos una advertencia de tendencias, y tampoco tenemos lo que es un valor para la oscilación. Tenemos una advertencia de un patrón de oscilación. Entonces cerramos esto y ahora nos pide que hagamos lo que es la gráfica XR, determinar si está bajo control el proceso. Ok, primeramente pues ya con estas gráficas que vimos, damos por entendido que nuestro proceso está estable. Podemos definir que nuestro proceso está bajo control estadístico, dado la gráfica de rachas. Ahora sí lo vemos con otro tipo de gráfica, que sea una gráfica de control para subgrupos, y usamos lo que es la gráfica XR, X testeada R. Entonces vamos a decirle que todos están en un grupo, que sería la 11, y los tamaños de sus grupos son 5. Aquí en las opciones vamos a decirle que las pruebas, aquí están las pruebas y los datos que teníamos anteriormente. Dice un punto mayor que K desviaciones desde la línea central, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí sería, un punto mayor que K, o sea, K vale 3 desviaciones estándar. Entonces, que tengamos un punto mayor que K nos va a mostrar en rojo. Si tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, igual nos va a mostrar un punto rojo. Y K puntos, que sería 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, esa sería una de tendencia. También nos lo va a mostrar, nos lo va a detectar. Y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, que será oscilación. Vemos que también lo tenemos seleccionado. Bueno, que lo seleccionamos. Y que 2 de 2 puntos más un punto sea mayor que 2 desviaciones estándar de la línea central del mismo lado, nos lo indicaría. También de que 4
K en este caso es 4, de 4 más 1, que sería 5, mayor que una desviación estándar desde la línea central del mismo lado. Entonces que K, que sería 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central de cualquier lado. Y por último, 8 puntos consecutivos mayor que una desviación estándar de la línea central de cualquier lado. Esto nos mostraría esta prueba también. Le damos a aceptar y volvemos a dar a aceptar. Ok, aquí ya nos corrió todas las pruebas, las diferentes pruebas. Creo que son 9. Vamos a ponerle control E. Vamos a contar cuántas pruebas corrió. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pruebas diferentes que le corrió. Entonces vemos aquí, no nos está indicando ningún punto rojo, por tanto podemos señalar que nuestro proceso está bajo control estadístico. Aquí está la media de la muestra, que sería nuestro eje central verde, nuestro límite superior y nuestro límite inferior. En este caso, en esta gráfica nos está dando el rango de la muestra y vemos que no nos señala ninguno de los patrones. Por tanto, bajo esta gráfica de X barra -R, pues tenemos que nuestro proceso está bajo un control estadístico. Entonces vámonos a lo que es el punto 3. El punto 3 dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este número de tamaño de muestra. ¿Por qué nos pide una gráfica XS? Porque la gráfica XR está señalada o nos la recomienda Minitab para datos menores a 8, muestreos menores a 8, y con muestreos mayores a 8 nos pediría una gráfica XS. Por tanto, abrimos Minitab con los siguientes datos. Aquí tenemos los datos ya con estos datos ya son con 10 muestras al día. Aquí lo vemos, nuestra muestra va del 1 al 10, vuelve a empezar del 1 al 10, y así consecutivamente por los 30 días. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a lo que es herramientas con gráficas de control, y nos vamos a variables por subgrupo. Ahora vamos a utilizar la gráfica XS o X testeada o X barra S. Igual aquí le vamos a poner que todas las observaciones están en una columna, el tamaño de los subgrupos ahora va a cambiar a 10 y nuestras pruebas vamos a seleccionar todas las pruebas. Estas son las mismas pruebas que corrimos anteriormente, nada más con la diferencia que ahora tenemos subgrupos de 10. Le damos a aceptar. Y tenemos aquí nuestra gráfica. Vemos que nos está marcando la prueba 1. La prueba 1 nos está diciendo, dice etiquetas de datos, muestra igual a 8. Las pruebas fallaron. La muestra 8 es la que nos está fallando en la prueba 1. La prueba 1 nos mencionaba, vamos a la muestra número 8. Aquí está. La muestra número 8 era la que nos mencionaba 11.93. Ahora vamos a ver estadísticas. Vámonos a gráficas de control. Otra vez a gráfica S. Y vamos a ver la prueba número 1. La prueba número 1, aquí en opciones, nos decía que estuvieran fuera de la línea central. Dice que un punto fuera mayor que 3 desviaciones estándar de la línea central. Aquí nos está indicando que un punto está fuera de las 3 desviaciones estándar. Vamos a aceptar aquí para que nos muestre nuevamente la gráfica. Aquí está de nuevo la gráfica. Aquí nos está diciendo que un punto se encuentra fuera de las 3 desviaciones estándar. Aquí está el límite de control superior y el límite de control inferior. Y vemos cómo para la media de la muestra. Y vemos cómo un punto se está saliendo. Por lo tanto tenemos ese foco de advertencia para nuestro proceso. Y en base a esto pues podemos decir que nuestro proceso no está bajo control estadístico. Vamos a verlo más detalladamente y eso lo podemos ver con la asistencia, con el asistente. Con el asistente nos vamos a gráficas de control y aquí es donde nos marca, dice datos recolectados en subgrupos. Tenemos estos subgrupos porque fueron recolecciones de 5 en 5, de 10 en 10. Aquí dice el tamaño tenemos subgrupos, sí.
El tamaño de subgrupos el tamaño es menor que 8 o menor que 8, y entonces sería una gráfica XR, que fue la que realizamos anterior, o el tamaño de subgrupo es mayor que 8, por eso fue la gráfica XS. Para la gráfica XS dice todos los datos se encuentran en una columna y el tamaño de los subgrupos pues es 10. Y aquí le vamos a estimar a partir de los datos. Aquí principalmente ya nos está detectando ¿cómo se llama? El protocolo. Nos está diciendo que ya tenemos aquí, desde antes de comenzar la gráfica o el análisis, nos está diciendo que tenemos un subgrupo, que es el número 8, que el cual está por encima del límite superior. Si ya vemos el proceso y decidimos que eso fue una cuestión aleatoria, o una cuestión que no pasa, o fue solamente un pico, un daño de una maquinaria por un día, o en ese día en especial algo pasó, hubo poco personal, hubo rotación de personal o algo así, podemos aquí omitirlo. Si lo omitimos, nos va a marcar nuestro proceso constante, los demás días de proceso. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de que el proceso cierto día que tomamos las muestras ocurrió algo en especial, paramos labores, a lo mejor hubo un festejo, a lo mejor hubo una máquina descompuesta, pero nada más fue ese día, o sea que no se descompone, podemos omitirlo para que nos mida todo nuestro demás proceso, que nos lo mida como si se está comportando bajo un control estadístico. Entonces eso contemplando o sabiendo que eso fue una ocasión especial. Dado caso de que no, pues tenemos que dejarlo como tal. Y aquí pues nos muestra la tarjeta de informe. Dice la variación del proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control en la gráfica. Sin embargo, la medida del proceso pudiera ser no estable, ya que un subgrupo, que es el 3.33, está fuera de control de la gráfica. Hay posibilidad de que vea que el 0.7 de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar que el subgrupo fuera de control, y si esta tiene una tabla especial, omítalo de los cálculos. Una causa especial, omítalo de los cálculos. Es lo que mencionaba. Si ese día que tomamos esa submuestra o ese subgrupo tenemos algún problema o tuvimos algún problema en el proceso, en la compañía, por X motivo, debemos de omitirlo de lo que es el análisis. ¿Por qué? Porque fue un evento fortuito, no fue un evento que ocurra siempre. Fue un desperfecto con la máquina, fue una falta de personal, fue no sé, algún evento que se tuvo, algún paro de labores, a lo mejor se fue la luz, X motivo. Entonces, si tenemos alguna variación de estas, debemos omitirlo para medir nuestro proceso más viablemente, y que no nos vaya a mostrar una alerta nada más por un evento fortuito. Dice la cantidad de datos, pues la cantidad de datos está bien. La cantidad de datos correlacionados, dice, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número de mayor falsas alarmas, dado que menos de 2 subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Las gráficas alternativas, dice, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar los datos o comparar su proceso antes y después del camino, utilice la gráfica de barras de control disponibles en análisis gráfico o gráficas de control antes o después. Vamos con la siguiente gráfica y dice, bueno, el proceso es estable. Es estable la media del proceso. Estamos pegados a que no, por ese punto 3.33. Dice, la media del proceso pudiera no ser estable. El subgrupo que mencionamos está, el 3.3%, está fuera de control en la gráfica de X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7 subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo mencionamos ya repetitivamente, pues puede ser un evento fortuito, a menos que sepamos que no es así y todo marchó a la perfección ese día. Entonces sí tenemos un proceso fuera de control. Aquí igual nos vuelve a mostrar el punto rojo, que es nuestro proceso fuera de control, y pues nuestro análisis para la media y la desviación. Y la desviación estándar. Los subgrupos de 30, media de 11.952, desviación estándar a corto plazo de 0.074286 y la desviación estándar a largo plazo de 0.092290. Cerramos esto.
y nos vamos a lo que es la gráfica de onzas. Aquí dice buscar estos patrones de tendencia global, no lo tenemos. El cíclico tampoco lo tenemos. Los cambios rápidos, graduales, oscilación y mezcla. Dice utilice la barra X para verificar, evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busca patrones que pueden ayudarle a distinguir entre las causas comunes y especiales comúnmente en un proceso, que solo exhibe causas comunes que tienen la media de variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes, otros patrones de desplazamiento. Entonces aquí vemos, pues nos indica nuevamente el subgrupo que está fuera de control. Y con esto podemos dar por entendido, nos vamos de nuevo a nuestra presentación y podemos concluir que ya utilizando un muestreo de 10 unidades por día por los 30 días, con nuestra gráfica XS, pues vemos que nuestro proceso está fuera de control, a menos que tengamos algún evento fortito el día del subgrupo número 8. En dado caso que ahí sepamos que pasó un evento fortuito, pues nuestro gráfico lo deberíamos excluir y nuestro proceso estaría bajo control. Entonces vamos a ver también para mediante el asistente, pero ahora cerramos esto. Vamos a ver para lo que fue los eventos de 5 muestreos con los subgrupos de 5. Nos vamos a asistente, gráficas de control, y ahora le vamos a decir que sería una X barra porque serían grupos de 5. Los subgrupos tienen tamaño de 5 y le vamos a dar aceptar. Aquí estimar los datos a partir de los datos. Aquí vemos que no nos mostró ninguna advertencia. Eso es debido a que pues aquí nos muestra claramente que si lo hacemos nada más con los subgrupos de 5 tenemos un proceso estable. Aquí vemos que ya nos dice la media del proceso es estable y nos marca que sí. Vemos que ningún punto sobresale. Eso es lo mismo que vimos hace rato, las diferentes pruebas. No tenemos patrones. Y pues aquí nos los dice en resumen de que la media y la variación de procesos son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. La cantidad de datos también es correcta y los datos están correlacionados. Cerramos esto y proseguimos con el siguiente ejemplo, siguiente ejercicio. Dice llenado de latas de atún. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a que diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días al elaborar las siguientes gráficas. Vemos que es prácticamente lo mismo, era envasado de latas de 12 onzas, en este caso envasado de atún de 140 gramos. Aquí tenemos ya, pues primeramente nos pide una gráfica de rachas. El ejercicio nos dice vamos a una gráfica de rachas y con eso determinamos si nuestro proceso está bajo control estadístico o no. Después hacer una gráfica de X testeada -R para ver si nuestro proceso está bajo control estadístico. Y por último vamos a elevar los datos a 15 unidades por día para ver si nuestro proceso está bajo control estadístico. En este caso nuestros datos que nos dieron fueron de 8 muestras al día. Ok, vemos aquí, muestra cómo se va la muestra de la 1 hasta la 8, se repite de la 1 hasta la 8 y con eso primeramente vamos a hacer lo que es una gráfica de corridas. Nuestra gráfica de corridas, pues tenemos nuestro peso de atún y el tamaño de sus grupos son 8. Vemos aquí, de nuevo vamos a hacer una gráfica de corridas, pero individual, nada más para checar cómo se comporta. En vez de un subgrupo de 8, será un subgrupo de 1. Vemos que tenemos mucho más datos. Ay, perdón. Y dice nuestro número de corridas a la mediana, pues son 14. Esto es por los subgrupos. Aquí vemos que cuando lo marcamos individual, pues sube a 120. Entonces vamos a los valores P, que es lo importante aquí. Dice valor P para crear conglomerados tenemos en punto 229, por lo tanto es mayor que el nivel de insignificancia, no tenemos tendencia en conglomerados.
Tampoco tenemos tendencia para las mezclas, dado que nuestro valor P para las mezclas es de 0.777. Entonces, para nuestro valor P de lo que viene siendo tendencias, tenemos de punto 228, no tenemos ningún patrón de tendencias y tampoco ninguna oscilación, ya que nuestro valor es 0.772, más alto que nuestro nivel de significancia. Para la gráfica de corridas individual, vemos que igualmente nuestro valor P de conglomerados pues está por encima del nivel de significancia con .449, y nuestro valor P aproximado para las mezclas es de .551, por lo tanto también es mayor que nuestro nivel de significancia. No tenemos un patrón de mezclas, tampoco tenemos un patrón de tendencias, ya que nuestro valor P para tendencias es de .581, y tampoco un valor P, tampoco tenemos un patrón de oscilación, ya que nuestro valor P para oscilación es de 0.419. Por tanto, no nos marca ningún patrón aquí que nos pueda decir. Y pues con esta gráfica de rachas simplemente podemos indicar que nuestro proceso está bajo control. Ahora vamos a ver una gráfica XR. Nos vamos a ir directamente al asistente y nos vamos a, porque queremos ver que tenemos un tamaño de subgrupo de 8. Dice, para un tamaño de subgrupo de 8 o menos, todavía podemos usar la gráfica XR. Decimos que todos los datos están en una columna, así es, va a ser la peso del atún y una constante de grupo de 8. Le vamos a decir que estimar a partir de los datos. Vemos que no nos está mostrando ninguna advertencia, por tanto eso es bueno, quiere decir que nuestro proceso está bajo control. Y nos da las diferentes gráficas. Ya teniendo las diferentes gráficas, vemos que ningún punto sale del límite superior ni del límite inferior para la media ni para los rangos. Entonces esto nos indica que nuestro proceso está bajo control. Vemos aquí los diferentes patrones que podemos buscar y vemos que no encontramos ningún patrón. No tenemos el global, que sería fuera de los límites de control. Ningún punto se sale de los límites de control, por tanto ninguno de estos patrones es bueno. La mezcla tampoco tenemos. Perdón. Y pues tampoco tenemos puntos dice fuera de control excesivo. Lo cerramos. Y nos dice que pues es buena nuestra estabilidad. La media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control. La cantidad de datos es correcta y los datos correlacionados están bien. Entonces podemos determinar que nuestro grupo es nuestro proceso está bajo control con esta gráfica XS. Ahora nos vamos a ir a lo que es la gráfica, pero con un llenado, con una muestra de 15. Vamos a abrir. Para una muestra de 15 muestreos diarios, para un subgrupo de 15, nos está diciendo que hagamos igual una gráfica XS. Lo podemos hacer del asistente directamente o lo podemos hacer en gráficas de control. Nos vamos a subgrupos y una gráfica de barra XS, X barra guión S. Entonces aquí tenemos el peso del atún, que sería estar en una sola columna, y los tamaños de sus grupos son 15. Aquí para los datos, aquí en las opciones de barra, en el asistente él nos corre todas las pruebas automáticamente. Aquí la diferencia es que en la gráfica de control, nosotros podemos elegir las pruebas que necesitamos. De hecho aquí nos dice realizar todas las pruebas para causas especiales. Aquí no las marcaría todas. Dice realizar pruebas seleccionadas. Aquí seleccionamos nosotros siempre de una por una. O no realizar pruebas. Tenemos esa opción también. En este caso pues podemos seleccionar las pruebas y le ponemos todas las pruebas. Y nada más le damos los valores que necesitemos. Aquí dejamos los que ya tienen Minitab. O pues simplemente le damos realizar todas las pruebas. No necesitamos seleccionar de una por una. Solamente le podamos dar realizar todas las pruebas. Le damos a aceptar. Y vamos a esperar que nos dé nuestra gráfica. Listo, tenemos nuestra gráfica X barra guión S o X testeada S del peso del atún.
La primera gráfica pues sería la media de la muestra. Nos marca aquí que en la media no tenemos problema. Y para la siguiente la desviación estándar de la muestra, donde nos está marcando 1. ¿Qué quiere decir el 1? Que tenemos un dato fuera del límite superior o inferior. En este caso vemos que es el límite superior, por tanto nos indicaría que nuestro proceso está fuera de control. Si lo vemos más a detalle, nos vamos a lo que es el asistente, gráfica de control. En este caso usamos la XS porque tenemos un grupo mayor que 8. Aquí vamos a poner el peso del atún en los datos y el tamaño, pues vemos que fue un tamaño de 15. Aquí le vamos a decir que estimar a partir de los datos y obviamente nos está marcando de nuevo el subgrupo 8. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice por encima del límite de control, por eso nos lo está alertando. Sabemos de nuevo, podemos indicar que si tenemos o tenemos el conocimiento de que en ese muestreo hubo algún percance, hubo alguna situación en especial, una ocasión fortuita, un evento fortuito, quiere decir que podemos excluirlo. Si lo excluimos aquí, nos va a crear el proceso sin ese subgrupo. Si lo excluimos, vemos aquí cómo nos está diciendo que nuestra media del proceso es estable. ¿Por qué? Aquí nos vuelve a marcar el subgrupo 8. Aquí está la muestra número 8. Pero nosotros lo excluimos porque consideramos que en esa ocasión de esa toma de muestra hubo un evento fortuito, ya sea que se haya equivocado en el informe la persona que realizó el muestrario, ya sea que en esa ocasión hubo un evento especial, tal vez una maquinaria falló, tal vez fue una persona que pusieron ahí y no estaba capacitada, pero después se cambió. Entonces esto quiere decir que nuestro evento sí es estable, pero nada más ocurre un evento fortuito, a diferencia del ejercicio anterior donde no lo retiramos y nos marcaba que nuestro proceso no era estable. Cerramos aquí, dice la media del proceso y la variación pueden ser no estables, aunque hay subgrupos fuera de control. La gráfica es barra, hay un grupo de control fuera, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica, con lo cual resulta difícil evaluar si la estabilidad de medida del proceso de un punto 33 de un subgrupo está fuera de control las gráficas. Si hay posibilidades de que vea que el 0.33 de un subgrupo está fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable, debería asignar un subgrupo fuera de control y si tienen la causa especial, omitirlo. Eso fue lo que hicimos. Lo omitimos en este caso nada más para ver cómo se comporta. La cantidad de datos es correcta y los datos correlacionados también. Entonces vamos a hacerlo ahora sin omitir nada. Sin que pongamos que no hicimos nosotros el conteo, digo el muestreo, lo hizo una X persona y solamente lo estamos analizando. Entonces, como no tenemos conocimiento de que haya ocurrido algún evento especial, entonces debemos considerarlo. Si lo consideramos, veamos cómo Minitab nos va a cambiar lo que es la muestra. A ver, aquí vamos a ver si lo omitimos. Vamos a ver asistente, gráficas de control, de nuevo X barra, límite 15, con los datos a partir de los datos. Aquí le vamos a decir que no lo omita, entonces que sí lo tome en cuenta. Ya lo tenemos, entonces dice el proceso, nos lo vuelve a marcar estable, dice la medida del proceso estable, ningún subgrupo está fuera de control. Ok. Aquí no lo sigo marcando estable porque en nuestra gráfica de medias no está ningún proceso, ningún valor fuera de los límites. Sin embargo, en las desviaciones estándar sí se encuentra fuera de los límites. Aquí nos vuelve a indicar el grupo 8 y veamos qué nos dice. Aquí no tenemos tenemos este patrón que serían los cambios rápidos. Bueno, no tenemos más que un solo punto fuera de control. Vemos que no se parece a ningún patrón que solo tengamos un punto fuera de control. Todos tienen más de uno. Y el de mezcla, pues todos tendrían que estar adentro. Entonces fuera de control excesivo tampoco. Dice prueba 1, gráfica S, prueba 1, fuera de control, límites de control, que sería el subgrupo 8. Igual como ya lo mencionamos, puede tener una causa especial. Dice la medida del proceso y la variación pudieran ser no estables, aunque no hay subgrupos fuera de control. En la X barra hay un subgrupo que está fuera de control en lo que es el grupo número 8. En su grupo número 8 ese es el que tenemos fuera de control. Entonces, por tanto, podemos deducir que a menos que sepamos que haya pasado un evento fortuito en esa toma de muestras,
nuestro proceso no es estable. Continuamos con el siguiente tema. Y el siguiente tema sería gráficas de control para atributos. Seguimos con las gráficas de control y bueno, vamos a ver la definición. Dice: la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo, que incluye una línea central, un límite de control inferior y el límite de control superior. Tenemos otros criterios también para definir que este proceso sería no estadísticamente estable. Dice: hay un patrón o una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control o superior. Sería que estuviera fuera de los límites de control. La regla de la racha de 8 de nuevo no la menciona. Dice: existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central de un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que esté por encima o por debajo de la línea central, de una manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Ese sería también una alerta. Hay 14 puntos consecutivos alternativos hacia arriba o hacia abajo, sería la alerta de oscilación. Dice: 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, siempre que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar. Tenemos aquí 7 diferentes alertas. En nuestro mini tablet nos marcan 8. Ahorita vamos a compararlas. Y pues tenemos el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice: Giant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según Just Today, Giam no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIPS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una fábrica de control de X-Control una gráfica de control de X-Control para la proporción de P aparatos defectuosos. Que vamos a construir la siguiente gráfica. Aquí tenemos la gráfica de los diferentes defectos. Vamos a ver minita. Lo abrimos. Aquí tenemos ya la gráfica. Vamos a ver cómo sacamos esa gráfica. Nos vamos a estadísticas. Nos vamos a lo que son gráficas de control. Y vamos a gráficas de atributos. Aquí pues nos pide que hagamos la gráfica P. Nos está pidiendo la gráfica de control P. Dice: para la proporción P de aparatos defectuosos. Pero podemos hacer un pequeño análisis antes de la gráfica de control P. Entonces vamos a gráficas de atributos y podemos pedir que nos haga un diagnóstico. Las variables serían los defectos. El tamaño de los subgrupos pues será el tamaño del lote. Aquí cada tamaño va a tener un diferente. Dice: omitir los subgrupos cuando estén en parámetros ejemplo. Cuando se estimen parámetros, vamos a dejarle el default y lo vamos a ver. Dice que nos dice el diagnóstico. Perdón. Realizar relación de variación observada a variación esperada de 192.2%. Es buena la relación. Dice: el límite superior del 95% para la relación si P del proceso es constante, de 163.8%. El uso de una gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera una gráfica P del N. Utilice el límite superior dependiendo del número de subgrupos, el tamaño de los subgrupos de la P en general del proceso.
Bueno, vamos a hacer primero nuestra gráfica P, porque es lo que nos pide el ejercicio. Y vamos a ver cuál es la diferencia con la gráfica P-Laney. Tomamos las gráficas de control, gráficas de atributos y una gráfica simple P. Nuestra variable pues serían los defectos y nuestros tamaños de subgrupo sería el tamaño del lote. En las opciones de gráficas, que serían las pruebas, aquí sabemos que podemos realizar todas las pruebas y nos evitamos seleccionar de una por una. Solo damos a aceptar. Y vamos a esperar nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica. Nos está marcando la prueba número 2. Damos control E. Vamos a la gráfica a la prueba número 2. ¿Qué nos dice la gráfica? La prueba número 2. La prueba número 2 nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 9 puntos consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es el noveno punto consecutivo de este lado. El siguiente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9, 10 y 11. Después de esto nos marcan los 3 puntos porque son los puntos consecutivos que están del mismo lado. Esto quiere decir que, según nuestra gráfica P, nuestro proceso no es estable. ¿Por qué? Porque tenemos aquí pues tenemos una mezcla. Tenemos un patrón de mezcla. Entonces por tanto nuestro proceso no lo podemos considerar estable. Vámonos a lo que es estadísticas. Y tenemos nuestra gráfica P. Nos vamos a ir a nuestra gráfica de control. Nuestro asistente de Minitab. Nuestra gráfica, vamos a la gráfica P, gráficas de control, y vamos a ver en defectos. ¿Para qué hacemos esto? Para que la constante para todos el tamaño de la constante para todos los subgrupos sería el tamaño del lote. Aquí le ponemos columna de tamaño para que él mismo haga el tamaño del lote y estimar a partir de los datos. Aquí pues ya nos están mostrando las dos pruebas, que sería la del subgrupo 1 al 9 y del 10 al 20. Que serían los mismos que nos mandó. No los vamos a evadir, los vamos a tomar. Y pues aquí básicamente nos dice que nuestros elementos, la proporción de elementos defectuosos se evalúe. ¿Es estable la proporción de elementos defectuosos? No, no es estable. ¿Por qué? Porque pues nos está marcando estos errores. Bueno, estos diferentes señales de que no es estable. Dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. ¿Cuántos subgrupos? El 20% está fuera de control. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver 0.7 de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí básicamente pues es tajante, no es estable. En el otro nos puede decir que sí pudiera, aquí no. Aquí ¿qué patrón podríamos encontrar? Podemos encontrar el patrón de cambios rápidos. El de tendencia global pues no nos asemeja, el cíclico tampoco. El de cambios graduales sí, y el de cambios rápidos. ¿Por qué? Porque vemos que cómo se está cambiando, como hay una mezcla entre arriba y abajo. No tenemos patrones en medio. Lo cerramos. Dice cuando el cambio rápido nos dice prueba número 2, cambio rápido en la proporción de los defectos. Vemos cómo se situó a este patrón, al que mencionaba, cambios rápidos. Es el patrón que más se asemeja, por lo tanto nuestro proceso no es estable. Y vemos la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Es lo mismo que nos marcaba al principio. Los 4 subgrupos, el 20%, están fuera de control. El número de subgrupos, usted no debe preocuparse por las actitudes y límites de control, porque los cálculos incluyen más de 14 subgrupos. El tamaño de subgrupos, usted no debe preocuparse por las actitudes y límites de control, porque todos los subgrupos tienen por lo menos 500 elementos. La variación esperada, si sus datos tienen más variación de la esperada, coordinación conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar el mayor número de falsas alarmas. Entonces vemos que nuestro proceso no es estable. Por último, lo único que podemos hacer es gráficas de control, y vamos a ver lo que es la P del Laney. Serían variables, pues serían los defectos, y los subgrupos el tamaño del lote. En las opciones de gráfica, pruebas, le decimos que no realizar todas las pruebas. Y pues nada más para mostrarlos, sabemos que no nos va a marcar un proceso estable, nos va a volver a marcar errores. Vemos aquí que nos marca aún más.
¿Por qué? Porque pues definitivamente nuestro proceso no es estable. Nos está marcando aquí diferentes patrones de inestabilidad. Por tanto, en este ejercicio concluimos que nuestro proceso en los desfibriladores no fue un proceso estable. El proceso no está bajo control estadístico. Vamos con el siguiente, que es el mismo ejercicio de desfibriladores. Dice: considera un proceso que incluye la elevación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique el criterio por el cual no está bajo control estadístico. Nos pide exactamente lo mismo la pasada, los diferentes criterios que nos hacen que nuestro proceso no esté bajo control estadístico. Vamos a abrir. Aquí tenemos ya la gráfica, vamos de nuevo a realizarla. Y nos vamos a estadísticas, a gráficas de control y gráficas de atributos. Igual si queremos podemos correr un diagnóstico para ver qué nos marca. Y el ejercicio nos marca, como ya lo dijimos, la gráfica P. Pero podemos hacer un pequeño diagnóstico para ver. Dice: las variables serían los defectos y el tamaño, y los grupos serían el tamaño del lote. Dice aquí que hay una relación de variación observada. La variación esperada es de 106.4%. Es una buena variación. Límite de superiores del 95% en relación a si P es un proceso constante. Desde el 161.6%. Y dice que la gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no nos pide que hagamos la gráfica P de Lenin, simplemente dice que una gráfica P va a ser correcta para realizar nuestro diagnóstico o el proceso. Nos vamos a gráficas de control y nos vamos a lo que es gráficas por atributos, gráfica P. Aquí pues nos vamos a defectos. En variables va a ser los defectos y en tamaños de grupo pues cada columna va a tener su tamaño, o podemos poner, aparte de esto, podemos poner que son 10.000. Si no queremos, por X motivo, que tome el tamaño de cada columna, que tenga que tomar aquí de cada renglón los 10.000, pues lo podemos poner a mano, porque todos tienen el mismo lote. En dado caso que el tamaño del lote varíe, pues sí sería correcto ponerlo por la columna de tamaño del lote. En las opciones de gráfica, pues le vamos a dar en pruebas. Aquí, en vez de señalar todas, solamente le ponemos aquí realizar todas las pruebas. ¿Qué nos dicen las diferentes pruebas? Básicamente son las pruebas que ya hemos utilizado antes. Dice que un punto sea mayor que 3 desviaciones estándar, que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y que 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar. Según nuestro análisis, pues no tendría que marcarnos falsas alarmas. Entonces nuestra gráfica de P de efectos nos indica que es correcta, está bajo control estadístico nuestro proceso. Vemos que no nos marca ninguna alerta. Es en base a la proporción. Tenemos lo que es nuestra media. Nuestra media se utiliza 0.002. Nuestro límite de control superior 3 desviaciones estándares arriba. Y nuestro límite de control inferior 3 desviaciones estándares abajo. Igual lo podemos realizar con el asistente. Nos vamos a lo que es gráficas de control y nuestra gráfica de control P. Columna de efectos va a ser de elementos defectuosos y nuestro tamaño de lote para sus grupos. Aquí le podemos poner 10.000 o podemos irnos al columna. Ahora vamos a hacerlo con columna, que sería el tamaño del lote, y estimar a partir de los datos. Ya hizo los cálculos, no nos marca ninguna alerta y pues dice: ¿es estable el proceso de los elementos defectuosos? Nos marca que sí. La proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. En este caso pues no nos marca ninguna advertencia, no tenemos problema, todo está, no tenemos ninguno de estos patrones de tendencia. Dice: la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control.
El número de subgrupos dice que no hay problema, no debemos de preocuparnos, ya que incluyen más de 11 subgrupos. Nuestro tamaño de subgrupos incluye más de 200 elementos, entonces tampoco hay problema. Y la variación esperada, los datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Si las condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener gráfica que rara vez muestra señales. Por tanto, no muestro señales, no tenemos problema. Nuestro proceso básicamente es estadísticamente estable. Con esto vamos por concluir nuestra presentación del tema. Ahora vámonos a herramientas aplicadas del campo laboral. Vamos a aplicar estas diferentes gráficas que vimos, pero ya en nuestro entorno laboral. Este es nuestro proyecto. Vamos a darle continuidad. Como cada sección, pues aquí vemos lo que es calidad, estadística y control. Dado que pues nuestro proyecto se enfoca mucho en eso. Entonces se analiza la problemática o la aplicación en este caso. Se analizan los defectos en base a las muestras obtenidas de lotes de 50 proyectos para someter a prueba si el procedimiento de elaboración se encuentra bajo control. Esto se hará con la ayuda de la gráfica P o la gráfica P del LNI. Vamos a abrirlo. Cerramos esto. Y abrimos el nuevo Minitab. Aquí tenemos ya la gráfica de que realizamos. Ahora vamos a realizarla en Minitab. ¿Esto qué? Esto es para determinar si nuestro proceso de elaboración de proyectos en nuestro actual trabajo es correcto. Vamos a hacer en nuestra empresa. Bueno, en la empresa donde elaboramos, tomamos un lote de 50 proyectos en el cual hicimos unos subgrupos de 5 en 5, al igual que nuestro primer ejercicio. Tomamos aleatoriamente 5 subgrupos. Con esos 5 subgrupos realizamos nuestra siguiente gráfica. Aquí añadimos los siguientes los siguientes datos a nuestro base de datos que hemos estado utilizando. Y pues aquí tenemos las deficiencias, los proyectos y los tamaños en el lote. Entonces, una vez con eso, vamos a llevar a lo que es nuestra gráfica. Deficiencias en los proyectos. Vamos a ver, aquí tenemos las deficiencias en los proyectos de cada uno, para ver si nuestro proceso está bajo control o está fuera de control. Nos vamos a lo que es estadísticas. Nos vamos a lo que serían, bueno, aquí tenemos aquí no sería por subgrupos, aquí serían las deficiencias en el proyecto. Estamos hablando en caso de los desfibriladores, como algunos de estos desfibriladores tenían desperfectos. Aquí en este caso lo tomamos para nuestros proyectos, en caso de nuestras deficiencias por proyectos. Y como lo vimos en nuestro ejercicio pasado, vamos a utilizar lo que es una gráfica P o una gráfica P de línea. Entonces vamos a gráficas por atributos. Vamos al diagnóstico de gráfica para ver qué gráfica nos conviene más. Nuestra variable sería pues la cantidad de eficiencias, y nuestro tamaño de lote le vamos a seleccionar la columna de tamaño de lote. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la siguiente columna tiene que tener la misma longitud. Ok, nuestro tamaño de lote sabemos que son 50. Y le vamos a dar a aceptar. Dice, el tamaño de la muestra debe ser por lo menos tan grande como el conteo máximo. La cantidad de eficiencias es 50. Aquí no nos está marcando por algo. Tamaño de lote. Aquí va a haber un dato que nos está cambiando. 50, 50, 50. Ok, está bien. Bueno, vamos a correr nuestra gráfica P. Dice gráfica P, gráficas de control estadístico, y nos vamos a correr directamente a nuestra gráfica P. A ver, deficiencias de proyecto. Aquí tenemos la de deficiencias de proyecto. En nuestras variables, que serían las deficiencias en el proyecto o los proyectos incorrectos. Y nuestro tamaño de lote, pues sería tamaño del lote.
las opciones de gráfica le vamos a decir que las pruebas las corra todas, realizar todas las pruebas. Y vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí ya nos marcó lo que es nuestra gráfica de eficiencia de proyectos. Nos marca 1, 2, 3 puntos fuera de nuestra proporción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que básicamente nuestro proceso está fuera de control estadístico. Vamos a ver a gráficas de control, vamos a ver un poco más detallado para ver qué pudiera haber sido esto. Entonces sería asistente, gráficas de control y vamos a una gráfica P. ¿Por qué? ¿Por qué gráfica P? Aquí en el asistente nos indica gráfica de control y que dice que está contando. Estamos el defectos por unidad o elementos defectuosos. En este caso, como hicimos un muestrario de 50 proyectos, estamos de esos 50 cuáles son defectuosos. No estamos pidiendo los elementos defectuosos por cada unidad, sino por ese volumen de 50 cuáles fueron. Dice el volumen de elementos defectuosos sería la cantidad de eficiencias y el tamaño de los subgrupos sería de el tamaño del lote. Aquí no lo vuelvo a indicar, entonces sería columna de tamaños de subgrupos. Muy bien, es que la columna de tamaños de subgrupos sería de 5 en 5. Ok, aquí le vamos a poner 50. Dice columna de tamaños de subgrupos no válida. El siguiente número 50, por favor especifique una sola columna numérica, valores menores que 1, mayores que 1. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, vamos a ver con la siguiente base de datos. Aquí tenemos y por lo tanto pues regresamos a nuestra gráfica. Vemos como nuestra gráfica de eficiencias en proyectos pues nos está indicando que tenemos 3 muestras fuera de control. Por tanto, nuestro proceso pues estaría fuera de control estadístico. Esto, como lo vimos, podría haber sido de algún valor, algún día de los que tomamos, ya que lo tomamos por mes. Algún día que pudiera estar, que hubiera sido una ocasión especial. Entonces, si en ese caso vemos estos 3 patrones, si sería la muestra 33, las pruebas falló en 1, la prueba 1 falló, que sería la muestra 33. Si el día del muestrario hubo algún evento especial o alguna ocasión especial, vemos que está por fuera. Tenemos 24 eficiencias en ese proyecto de un tamaño del lote de 50. Si en uno de esos podemos observar que las deficiencias aumentaron. Por tanto, debemos ver ese día exactamente cuál fue lo ocurrido. Otro de los que nos está marcando es la muestra 37 y la muestra número 12. Entonces vamos a la muestra número 12. La muestra número 12 nos está marcando 3 deficiencias en proyectos. No, aunque para nosotros es correcto, aunque para nosotros es bueno que haya menos deficiencias, entonces aquí nos está marcando. ¿Por qué? Porque regularmente tenemos un patrón de deficiencia. Entonces, como nos saca una media, la media pues está ubicada en... Vamos a ver de cuánto. Nuestra media está ubicada en .27. Nuestra línea central de P es 0.027, sacando un promedio. Por eso es que nos está indicando lo que es el número 3. Aunque tengamos pocas deficiencias, nos lo está marcando en rojo. Que aunque sepamos que para nosotros eso es bueno en nuestro proceso, que tengamos pocas deficiencias. Y en estos días fue los que hubo mayor deficiencia. Entonces nos vamos con la siguiente cuestión, que sería, se analizan la cantidad de efectos, la cantidad de proyectos diarios durante el año 2018 para poder identificar si el proceso de elaboración de proyectos estuvo bajo control, mencionando que para poder llegar a un desempeño óptimo al mes es necesario un promedio de 15 proyectos al día. Esto será con ayuda de rachas, con la gráfica de rachas,
y así como la gráfica XR, debido a que contamos con 5 muestras aleatorias por mes. Ok, vamos a ver si abrió lo que es Minitab. Ok, aquí ya teníamos las diferentes gráficas, vamos a realizarlas. Entonces nos vamos a lo que es primero una gráfica de rachas. Nos vamos a herramientas de calidad, gráfica de corridas o de rachas. Vamos a identificar los proyectos que realizamos al día. Y nuestro tamaño de subgrupo, como lo vimos, hicimos de 5 en 5. En cada mes hicimos un subgrupo de 5. Y lo tomamos. Aquí tenemos nuestros grupos. Y nos dice que para el valor aproximado para crear un conglomerado no tenemos problemas. No tenemos conglomerados. Para las mezclas podríamos tener una mezcla ya que nuestro valor es menor que el nivel de significancia. Y para el valor de tendencias no tenemos problema con las tendencias, ya que es mayor que el nivel de significancia. Y nuestro valor P para oscilación también es mayor que el nivel de significancia. Ahora vamos a verlo ahora vamos a verlo individualmente. Nos vamos de nuevo a lo que es herramientas de calidad, una gráfica de corridas. Pero el tamaño de sus grupos lo vamos a dejar en 1. Vemos aquí cómo nos varía. Cuando lo dejamos individualmente, nuestro valor P para el conglomerado, igual no tenemos alerta ahí, es mayor que el nivel de significancia, .571. Y vemos cómo cambia nuestro valor para las mezclas. Si lo evaluamos individualmente, no tenemos problemas con las mezclas porque nuestro valor P es 0.429. Entonces saldríamos de nuestro valor de nivel de significancia, pero tenemos un nivel menor en valor P de las tendencias. Por tanto, podríamos tener una tendencia en los proyectos por día. ¿Por qué nos marcaría una tendencia? Porque estamos sobre lo que es el límite central. Y el valor para la oscilación pues tenemos que es mayor que el nivel de significancia, .961, por lo cual no tenemos problema con el nivel de oscilación. ¿Por qué nos marca una tendencia? Porque probablemente todos estamos llegando al día. O sea, para tener una tendencia quiere decir que todos los días estamos llegando a 15 proyectos, que es lo que necesitamos para cumplir con una meta mensual. Por tanto, esa tendencia no es algo que nos afecte, sino al contrario, sería algo que nos ayude. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a eso. Podríamos sobrepasarlo, pero al estar menor que eso, pues ya genera un problema en lo que es nuestro trabajo. Entonces vamos a ver, también vamos a ver una gráfica XR, ya que tenemos una agrupación de 5. Entonces vamos a gráficas de control, gráficas de variables individuales, de subgrupos, y nos vamos a X/R. Vamos a poner proyectos por día y pues el tamaño de subgrupo aquí es 5. En las opciones vamos a ponerle pruebas, le vamos a decir que nos realizar todas las pruebas y le vamos a dar aceptar. Aquí una vez que tenemos nuestra gráfica, nos dice que en la medida de la muestra, pues no tenemos problema. No nos marca ningún problema, no nos marca ningún valor. Y pues ya en el rango de la muestra sí nos marca que la prueba 1. O sea, quiere decir que uno de nuestros subgrupos está fuera de lo que es el límite superior en este caso. Nos vamos al asistente para realizarlo con el asistente, gráficas de control, y nos vamos a la gráfica XR. Le vamos a decir que los datos se encuentran en la columna, proyectos por día, el tamaño de la constante de subgrupos sería 5 y a partir de los datos. Aquí vemos cómo nos va a marcar el subgrupo número 2. Como ya sabemos, si tenemos la información de que en este subgrupo hubo alguna noción en especial, hubo algún evento en específico, podemos eliminarla de nuestro muestrario. Aún así nos marca que nuestra media del proceso es estable. Dice la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Entonces no tenemos problema con ello. Tenemos los límites de control, todos están dentro de los límites de control para la media, y para los rangos pues tenemos un valor que sale. Sin embargo, no nos marca que nuestro proceso sea inestable. Quiere decir que durante el año 2018 tuvimos un proceso generalmente
estadísticamente estable. Entonces dice la prueba fuera de límites de control, que es la prueba número 2, solo es un dato que está fuera del límite de control, el cual pues podríamos ignorar en dado caso de que sepamos que hubo un desperfecto ese día. Dice, la medida del proceso y la variación pudieran ser no estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra y un grupo fuera de control en la gráfica R. Esto puede afectar la validez de los límites de control de la figura X barra, lo cual resultaría difícil evaluar la estabilidad de la media en un proceso de un 8% de su grupo. Esto fuera de control de la gráfica R, hay la posibilidad de que se vea de 0.5 de los subgrupos fuera de control. Incluso cuando el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control. Es posible que usted no tenga suficientes datos para estimar los límites fuera de control precisos, por lo menos 70 puntos en los que deberían incluir estos cálculos. Entonces nos marca aquí que nuestro grupo pues son pocos, nuestros datos son pocos, pues debido a que lo tomamos por mes. Cerramos esto y pues tenemos alrededor de 60 datos. Por eso es que nos marca que deberíamos llegar al 70 para ser un poquito más estable. Entonces con esto damos por concluido nuestras herramientas de calidad, nuestras herramientas aplicadas. Vemos que en el primer ejercicio pues sabemos que nos está detectando tres subgrupos, tres tomas donde hicimos tres tomas aleatorias que hicimos, que nos están marcando que están fuera de los límites de control. Y pues tenemos que nuestra siguiente aplicación, pues vemos que nos marca un proceso en el 2018 de nuestra empresa, donde nuestro proceso fue relativamente estable, a menos excepto de una ocasión en los rangos, donde nos implicaba que estábamos fuera de control. Pero en general nuestro proceso sí se cumplió estadísticamente estable. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.